Observa estas imágenes. Solo una de ellas es real y las demás fueron creadas por la inteligencia artificial. ¿Cuál es la real? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿O la cuarta? ¿Ya lo tienes? Si revisas mi canal, encontrarás varios tutoriales para la generación de imágenes. Las mejores herramientas fueron... Hoy aprenderás a crear imágenes fotorrealistas. También te diré cuál es la real. Antes de empezar, el video está dividido en dos partes. En cada una de ellas te explico el uso de una herramienta. Al finalizar, evaluarás los resultados. Empezamos. La primera herramienta que crea imágenes de mayor calidad en el fotorrealismo es LensGo. Habiendo ingresado a su página web, el enlace lo encontrarás en la descripción, te vas a la opción Crear imágenes. Seguidamente, en modelo debes cambiar Anime por Real Prime. Este modelo te permitirá crear imágenes 100% reales. Seguidamente puedes seleccionar la dimensión que deseas. Una vez que ya tienes la dimensión, puedes indicarle cuántas imágenes deseas crear. Después de haber completado todos los parámetros, ahora vamos a escribir el prompt. Le estoy indicando que cree la imagen de una hermosa mujer de 30 años sonriendo, cabello de color castaño, encima de una colina, de la cintura para arriba, con polera de color amarillo. Y la imagen debe ser para Instagram. Una vez escrito, presiono empezar. Tenemos los resultados. Para descargarlo, hago clic sobre esta opción. Y lo visualizamos. ¿Ves qué fácil es crear imágenes fotorrealistas? La siguiente herramienta es Focus Collab. Una vez que estás dentro de su plataforma, este es su aspecto, vas a ir a la opción Conectar. La herramienta es totalmente gratis y puedes crear imágenes de forma ilimitada. Esperas unos segundos. Cuando está conectado se cambia de esta forma. Seguidamente vas a presionar sobre este botón. En la ventana que te muestra activas Ejecutar de todos modos. En esta parte tiende a demorar un poco, es cuestión de esperar. Y aquí te va a mostrar unos enlaces. Esperamos a que llegue al 100%. Habiéndose completado, bajamos y nos ubicamos en la siguiente opción. Hacemos clic sobre esta dirección y nos va a mostrar una nueva ventana. En esta ventana vamos a poder crear imágenes fotorrealistas. Antes de empezar a crear, vamos a conocer sus controles avanzados. Presionamos sobre esta opción y en la pestaña Setting vamos a seleccionar la dimensión o el tamaño de nuestra imagen. Voy a seleccionar 1024 por 1024. Seguidamente vamos a cambiar la cantidad de imágenes que deseamos crear. Por defecto se encuentra en 2, pero puedes crear hasta 32 imágenes en una sola ejecución. Pero esto requiere de mayor tiempo, es por ello que lo voy a dejar solo en 2. Si deseas cambiar el estilo de la imagen, vas a irte a esta opción, a esta pestaña. Estando dentro de esta pestaña puedes seleccionar los estilos que deseas. Pero como vamos a crear imágenes fotorrealistas, vamos a dejar tal como se muestra en estos momentos. Ahora sí, vamos a empezar a ingresar nuestro prompt. El prompt es el mismo de la herramienta anterior. Le estoy indicando que cree una imagen de una mujer de 30 años aproximadamente, que esté sonriendo, con cabello castaño, que se encuentre en la cima de una colina y que salga de la cintura para arriba. También debe tener la camiseta de color amarillo y la imagen debe ser para Instagram. Una vez escrito el prompt, ahora presionamos en el botón Generar. Observamos cómo en tiempo real empieza a crear la imagen. Una vez que se completa la operación, tenemos los resultados. Para poder descargarlo, debo hacer clic sobre la imagen y me dirijo a la opción de descarga. Ahora observamos los resultados. Pasamos a la evaluación de los resultados. ¿Qué herramienta es la mejor? Escribe tu respuesta en los comentarios. En mi experiencia para la creación de imágenes fotorreales, estas dos son las mejores. Definitivamente son muy buenas. Solo debes ponerlos a prueba y verás sorprendentes resultados. Esta es la imagen real de las 4 fotos. Si este tutorial te resultó útil, apóyame con un me gusta. A la vez, no te olvides de suscribirte. Muchas gracias por quedarte hasta el final.